Hola. Hola. Hola Arari, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? ¿La salud todo bien? Bien, bien, ahí andamos. Bueno, la idea es sacarte al aire hoy. El otro día escuché una columna tuya, Príncipes y Mendigos, y bueno, ya que estamos en un proceso electoral donde tenemos que elegir diputados y senadores, qué mejor que hacer una reseña de qué es el poder legislativo en la Argentina y qué implica esa supuesta federalización a través de sus representantes, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, Eh, arranca. Mira, a ver, hay varios temas que se entrecruzan. Me estoy escuchando mal, o sea, estoy Sí, se escuchando está mal y me como... estoy Sí. escuchando a mí A ver, Claudio. fuerte. Hola. Ah, ¿Ahora? a mí un poquito mejor, sí. Bueno, dale. Lo que decía era que cuando hablamos de federalismo se entrecruzan muchos problemas que no necesariamente tienen coherencia. Cuando alguien habla de federalismo parece hablar de cosas muy diferentes. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es en el federalismo eh, tal cual existe en la Argentina o tal cual es y para el cual fue pensado. Digamos, el primer elemento que hay que pensar es que el federalismo, digamos, el federalismo argentino, es un sistema, por un lado, un sistema representativo que intenta resolver un problema de representación política. Eh, Cuando hablamos de representación política siempre estamos hablando de la expropiación de la representación de la clase obrera sobre la burguesía. Digo, la burguesía piensa en sistemas representativos, lo que está pensando es cómo sacar, digamos, cómo lograr que la burguesía de alguna forma represente a la clase obrera, o dicho de otra forma, que la clase obrera le entregue la representación política a la burguesía. Ese es todo el problema de los llamados sistemas representativos, ¿sí? Eh, Ahora, el federalismo no es solamente un sistema representativo, sino además es un sistema para la toma de decisiones, es decir, donde la burguesía, los representantes de la burguesía van a decidir cómo se tienen que tomar las grandes decisiones. Eh, Digo esto por lo siguiente, el federalismo es eso y no más que eso, es decir, un sistema representativo y un sistema de toma de decisiones en términos de integración territorial. El federalismo no es que todas las provincias tengan la misma riqueza, el federalismo no tiene absolutamente nada que ver con la desigualdad provincial, no tiene nada que ver con la pobreza, ni con la indigencia, ni con los salarios de los trabajadores, ni con el desarrollo económico nacional. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No fue pensado para eso, ni es el objetivo del federalismo. Entonces, cuando alguien levanta la bandera del federalismo para que haya mayor igualdad, está, digamos, de alguna manera levantando el teorema de Pitágoras para resolver la pobreza. ¿Sí? Sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hola, Marcela, Lo que te hay que saluda. pensar en todo caso es cuáles son las consecuencias del federalismo. Y ahí empezamos a pensar lo siguiente. En la Argentina el federalismo implica una descentralización administrativa que, digamos, se combina en los hechos con una alta concentración geográfico de los recursos. Entonces, la Argentina es un país muy descentralizado administrativamente y muy concentrado geográficamente en sus recursos. Y cuando digo concentración, me refiero a la población y a la economía. Es decir, básicamente la economía industrial y la economía agraria en la Argentina está en el litoral. Y si uno me corre mucho, está en la provincia de Buenos Aires. Sur de Santa Fe, por ahí sur de Córdoba, pero básicamente la provincia de Buenos Aires. Y la población se concentra en capital y provincia de Buenos Aires en menor medida. Eh, y sin embargo tenemos un sistema muy descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que las provincias tienen una alta capacidad de autonomía política.
Incluso la mayoría de los servicios más importantes están descentralizados: la educación, la justicia, los planes sociales, todo lo que es asistencia, incluso todo lo que tiene que ver con servicios como el agua, las cloacas, todo eso está muy descentralizado. Entonces la primera cuestión es esa. El problema es cómo se resuelve algo así. Y entonces se resuelve por la vía de que las provincias más ricas sostengan a las provincias más pobres. Lo cual después hay un segundo, un problema adicional, que en realidad no estamos hablando de provincias. Decimos, hay que sostener a la provincia de La Rioja. Y en realidad no se trata de sostener a la provincia de La Rioja, mejor dicho, el federalismo no está pensado para sostener a la provincia de La Rioja, está pensado para sostener a la burguesía de La Rioja, no es lo mismo. La coparticipación está pensada para sostener una estructura política de dominación, por un lado, y por el otro para sostener un conjunto de un un empresariado muy pequeño y muy ineficiente en algunas provincias, y en otros casos un poco más grande y un poquito más eficiente en otras, pero en todo caso para sostenerlos. Con lo cual, cuando decimos, cuando hablan La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan, no existen. Existen las clases dominantes de esos lugares y la clase obrera de esos lugares. Esto es importante. De la misma forma que la ideología nacionalista unifica a la clase obrera con la burguesía, o sea, de otra forma, hace creer que las clases sociales no existen, lo mismo que esta identidad provincial hace creer que las clases hacia dentro de las provincias, hacia el interior de la provincia no existen, cuando realmente existen. Al principio hay que deslindar una serie de problemas. Bien, entonces decimos que está ese problema, y ese problema se resuelve por dos vías. Por la primera, eso se resuelve en el siglo XIX, federalizando la capital federal y nacionalizando la aduana. Es decir, la aduana ya no es más de la provincia de Buenos Aires, la aduana es de todos. Todos van a comer de la aduana. Esta idea es la idea de, otra vez, un territorio con las riquezas y la población concentrada y un montón y una necesidad de sostener un territorio más grande de lo que esa economía puede sostener. Esa es la verdad. Como esas provincias no se pueden sostener solas, entonces se federaliza la aduana y la aduana reparte recursos. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo se aseguran las burguesías provinciales, no la población, las burguesías provinciales, de que esos recursos van a ir para esta gente? Bueno, con un sistema, un poder legislativo, voy a decirlo así, oligárquico. Cuando me refiero a oligárquico no me refiero a la vieja idea de la oligarquía como una especie de clase precapitalista, sino a un sistema político. La oligarquía es un sistema político por el cual el poder político, el acceso al Estado, está concentrado en una serie de elementos muy endogámicos y que no tienen una representación, por decirlo así, voluntaria de la población. Fabián. Sí. No, porque te preguntaba Jorge y no los escuchabas. No sé que no escuchaba, sí. Fabián, Jorge Aníbal Cera te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. El problema no radica incluso en el tema de la Constitución. Digo porque eso de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, se ha modificado más de una vez la Constitución, pero eso nunca se toca. Sí, pero hay un problema más grave que eso, porque una cosa, a ver, hay algo que vos tenés razón, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, lo que quiere decir es que está en contra de la acción directa. Exacto. Eso estamos de acuerdo, pero eso es algo muy general, porque hay un problema más particular. El problema más particular, lo que vos me estás diciendo es la democracia. La democracia burguesa es eso. Ahora, el problema con el sistema federal es más grave que eso, porque a eso iba. Yo explicaba por qué las provincias, o mejor dicho, por qué las burguesías provinciales aceptan, aceptan, pertenecer a una entidad más grande
y cómo se aseguran que esos recursos que son de la aduana, básicamente de la renta agraria, sea repartido entre las provincias, con, como dije, un sistema oligárquico. ¿Y por qué esto va más allá de esto que me planteas vos? Porque en el sistema armado es un sistema que incluso vulnera el principio de un hombre y un voto. La Constitución dice, la Constitución dice, vos no podés, no podés accionar por fuera de las instituciones. Perfecto. Ahora, lo que te está diciendo el sistema federal es que las instituciones no respetan el principio democrático. ¿Por qué digo esto? Porque en el Senado y en diputados hay una sobrerepresentación de las provincias con menos habitantes. Te doy un ejemplo. Tierra del Fuego tiene 3 senadores, ¿sí? La provincia de Buenos Aires también tiene 3 senadores. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene 123 veces más habitantes que Tierra del Fuego. Y sin embargo, ambos tienen la misma cantidad de senadores. ¿Eso qué significa? Significa que el voto de un fueguino vale 123 veces más que el voto de un compañero de la Ferrer. Y así podemos seguir con diferentes provincias. Lo voy a sintetizar. En el Senado uno puede tener mayoría legislativa representando solo al 13% de la población. Eso no tiene que ver también, Fabián, con el tema de la filosofía que inspira esta Constitución, que está tomada de la norteamericana, donde más o menos la cuestión es similar. Bueno, hay una diferencia con la norteamericana que tiene que ver con el tema de la coparticipación. Sí, pero me refiero en el tema político, es decir, en Estados Unidos lo hemos visto incluso en otras elecciones. Hillary Clinton ganó las elecciones, pero por el sistema electoral que tiene Estados Unidos no llegó a la presidencia. Sí, una cosa es el sistema electoral, que es un sistema muy parecido al que tenía la Argentina, y otra cosa es la Cámara de Legislador, el Poder Legislativo. Es cierto lo que vos decís, es un sistema de colegio electoral que se adoptó aquí hasta el año 94. Exacto. Que es cuando entró el tema del tercer senador. Claro, discúlpame, con un sistema un poquito más representativo que el norteamericano, porque el norteamericano, el que gana un estado, por más que lo gane por un voto, se lleva a todos los representantes. Exacto, yo me refería a la filosofía en cuanto a que tanto el norteamericano como el argentino actualmente es un mecanismo institucionalizado para evitar la voluntad popular de alguna manera, por decirlo suavemente. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia, como te dije, en Estados Unidos, digamos, hay dos problemas. Primero, los estados tienen capacidad, la mayoría de los estados tienen capacidad de sostenerse. Sí. Y por lo tanto, no requieren de los fondos del gobierno federal. Y en segundo lugar, la Argentina es el país con mayor sobrerepresentación de los distritos más chicos, o sea, con mayor alejamiento del principio un hombre y un voto del mundo. Es decir, tiene una tasa mayor que cualquier otro país que tiene sobrerepresentatividad en el Senado o en diputados. Es el país donde el poder legislativo tiene el poder legislativo más oligárquico del mundo. Es un estudio que han hecho dos politólogos, Samuel y Seider, que se lo han hecho. Es cierto que es un estudio hecho en el 2001-2002, pero digamos no se modificaron los porcentajes. De hecho, eso quedó desde la época de Vignone. El que pensó la representación de las diferentes provincias en el Senado, en diputados más que en el Senado, fue Vignone, el último presidente de la dictadura militar. ¿Y eso no se modificó nunca? Nunca. ¿Ni en el 94? No. Qué raro. Lo que se modificó en el 94 fue que hubiera un tercer senador por la oposición. Claro, que después en muchos casos por la cuestión de la representación electoral hay muchas provincias donde la oposición perdió hasta el tercer senador. Sí, pero digamos tenés que tener un mínimo, pero lo que digo es se modificó eso, y en el 94 modificó la elección, pasó a ser la elección directa en caso de autoridades ejecutivas, sobre todo presidente y vicepresidente, que antes era por colegio electoral. Exacto. Y eso es lo que cambió también las campañas políticas para presidente, porque antes, digamos, cuando había colegio electoral, el presidente se paseaba por todas las provincias.
y ahora, digamos, en realidad, básicamente la campaña es capital, provincia de Buenos Aires, en realidad ni provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, todo el conurbano, Córdoba y Santa Fe, y hasta ahí nomás. Sí. Y si van a las provincias es simplemente porque en ese momento el gobernador requiere de la presencia del presidente para darle impulso a la campaña propia y para mostrar, entre otras cosas, que va a recibir fondos de la nación. ¿Se entiende? Pero es simplemente eso, no es que el presidente esté, el candidato a presidente esté preocupado por los votos en esa provincia, simplemente que el gobernador se lo pide, y obviamente que hay una preocupación no por los votos de esa provincia, sí por los votos del Senado y de diputados. Recordemos que para modificar la Constitución, la modificación de la Constitución Nacional se cuece en un hotel, en un albergue transitorio de las afueras de la ciudad de San Luis. Es cierto. Lo que pasa es que el eje, vos lo sabés muy bien, el eje de la reforma electoral del 94 fue lograr la reelección de Menem, punto. Por eso Menem aceptó un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el tema de incluir los pactos internacionales con rango constitucional, que no lo quería hacer, pero como fue una de las exigencias mayores de Alfonsín, lo tuvo que bancar. Sí, y hubo una serie de exigencias que, bueno, algunas no tuvieron mucho rodaje o no tuvieron el efecto esperado, otras sí, y otras hay una cuestión que sí le interesaba, al peronismo, perdón, que sí le hola. Sí, lo estaban llamando por eso. Sí, que sí le interesaba al peronismo, que era el tema de la elección directa. Claro. El tema de la elección directa, para el peronismo era fundamental, porque el peronismo en ese momento, del 91 al 95, Duhalde se encargó de peronizar todo el conurbano. Y no solamente peronizarlo, sino transformarlo en lo que conocemos como los varones del conurbano. Los varones del conurbano son una creación de Duhalde y de Menem en parte, pero digamos, en ese proceso, cuando se llega al 93-94, la elección directa le permite al peronismo, si el peronismo en ese momento creía, todo el peronismo, Duhalde, Menem, digamos, y todo el peronismo creía que con la elección directa no había nadie que los pudiera sacar. Y en parte tuvieron algo de razón, es decir, el peronismo, independientemente de lo que intentamos por el peronismo, independientemente de si existe o no como partido, pero, digamos, hasta cierto punto logró una hegemonía muy grande a nivel presidencial que tenía que ver con eso, tenía que ver con que, digamos, la idea era controlar el conurbano. Fabián, sí. Una pregunta. Cuando vos recién hablabas de federalización y hablabas de la diferencia que hay entre Estados Unidos, que los estados americanos son autosuficientes, suficiente en serio, la federalización para el caso de la Argentina es una cartita de los Reyes Magos, porque es solamente una formalidad. Al no tener fondos no puede tener un federalismo serio, cada provincia. No, a eso vamos. Porque otra vez, pensar que federalismo es que cada provincia se sostenga a sí misma, eso no es federalismo. Eso es, en todo caso, un problema económico. Pero otra vez, el federalismo no está para que cada provincia se sostenga a sí misma. El federalismo es un sistema de representación y de toma de decisiones que se arma, no se armó para que cada provincia pueda ser autosuficiente. El federalismo se armó para que para que no se desmembraran las provincias. El Estado-Nación no se rompa. Con todo el territorio. Entonces, el sistema tenía que ver con eso, tenía que ver con que las provincias tuvieran una sobrerepresentación en el Congreso, con lo cual tuvieran el control, y en ese momento había elección presidencial por colegio electoral, y los jueces se nombraban con acuerdo del Senado. Es más, los senadores no se elegían directamente. Los senadores los elegían las legislaturas provinciales. O sea, digamos, hay una cuestión ahí de los gobernadores. Fabián, acá un compañero te hace una pregunta. Claudio. Sí, Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Porque me quedó dos cuestiones de duda por ahí para que se aclare.
Recién vos cuestionabas la representación de los senadores, donde las provincias chicas tenían la misma cantidad de senadores que la provincia grande, ¿no? Sí. Pero después, por otra parte, decir que la provincia chica no se puede sostener por sí misma. Entonces, por Sí. eso en su momento se buscaba que la representación en senadores sea para poder discutir la paritaria y que las provincias grandes sean solidarias con las provincias chicas, donde un habitante tiene un sacrificio doble de la comodidad de las grandes urbes, que es a donde comercializa la riqueza que se generan desde el exterior hacia el centro. O sea, Cava es la provincia que menos produce, pero la que más riqueza tiene por la producción del resto de las provincias del país. Porque Cava no se produce, no tiene campo, no tiene fábrica, no tiene nada, pero sí vive de la renta de las provincias que producen. Y ahí me parece una contradicción, por eso quería, porque por un lado me decía que era mucha representación para la provincia, pero eso es lo que le sirve que su valor de esa mano, de ese senador, puedan pelear una coparticipación más amplia para sostenerse. A ver, justamente las provincias del interior no se pueden sostener, y no se pueden sostener no por culpa de la provincia de Buenos Aires o por culpa de Capital. No se pueden sostener porque no tienen un PBI capaz de sostener el estado que tienen. No tiene absolutamente nada que ver con si Cava o la provincia de Buenos Aires. Las provincias que más producen son las que menos reciben. La provincia de Buenos Aires... Pero por eso digo, no es una cuestión solidaria, porque hay una cuestión geográfica también. No es lo mismo que el que está en Ushuaia, que no puede cosechar y no puede vivir de la renta del trigo, entonces a ese que está allá haciendo tecnología lo ayudás con la retención del trigo. Claro, a ver, está bien. Lo que entiendo, la cuestión acá es que, otra vez, el problema no tiene que ver con las provincias, tiene que ver con las clases sociales. Digamos, acá no se Urquía trata no de respondía, Buenos Aires Pablo, rica respondía Urquía. A ver si. Acá no tiene que ver con que Buenos Aires es rica y San Juan es pobre. No es así. Primero, Buenos Aires concentra los índices más grandes de pobreza. Andá a La Ferrer, andá a González Catán y te vas a dar cuenta cómo vive la gente. Digo, parece que Buenos Aires, digamos, vive toda gente rica. Yo me tomo el tren que sale de Pompeya y llega a González Catán y lo que veo es un paisaje dantesco. La primera cuestión. La mayor cantidad de población en Villa Miseria está en la provincia de Buenos Aires. Y después le sigue Cava. Tenemos las villas más grandes del país. La Tilla 31 es la villa más grande del país. Sí. Empecemos por ahí. ¿Pero por qué se da eso? ¿Porque viene el provinciano? A ver, primera cuestión. No es porque vienen los provincianos, porque es la culpa de los provincianos. No es culpa de los provincianos lo que te estoy diciendo. Vienen a buscar trabajo a donde su provincia no le dan. A ver, pensemos lo siguiente. A ver, el impuesto que se recauda no es un impuesto no es un impuesto a la burguesía, es un impuesto a la clase obrera. Todos los impuestos que se recaudan es parte del trabajo de la clase obrera. Entonces están tomando el trabajo de la clase obrera para sostener una oligarquía provincial. No es que están tomando... Yo igual, obviamente, me opongo a que una clase obrera tenga que sostener a otra clase obrera. Eso yo me opongo. La que tiene que poner la plata es la burguesía. Pero no existe provincia pobre o provincia rica, mejor dicho, en términos generales. Después podemos entrar en el PBI. Existe una clase dominante en una provincia y en otra, y clases obreras. Entonces la coparticipación es el conjunto de la clase obrera bonaerense sosteniendo la burguesía de San Juan. Esa es la verdad. Y eso, ¿cómo se lo garantiza la burguesía de San Juan? La burguesía de San Juan se lo garantiza con una sobrerepresentación y vulnerando el principio de un hombre y un voto, por el cual el voto de un compañero desocupado de la Ferrer para el Senado vale 123 veces menos que el de uno de Tierra del Fuego. Y vos decís, ahora, y eso no ha llevado a que las provincias crezcan. De San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, son provincias que siguen teniendo el PBI que tienen. No es que, digamos, otra vez, el sistema federal no está hecho para eso. Eso por un lado. Segundo, lo que hace el sistema federal es alimentar oligarquías provinciales que, digamos, con la coparticipación y con el peso del Estado en la economía transforman
a la política es simplemente clientelar. El gobernador es dueño de todo. Ahí aparecen las famosas familias, porque efectivamente es una economía muy concentrada, porque hay muy poca actividad, muy pocas ramas de actividad económica. ¿Sí? San Juan, ¿qué tenés? Y San Juan tenés la vid, no tenés mucho más que eso. Y la vid son 5 o 6 familias. Y las 5 o 6 familias además de recibir la protección del sistema impositivo argentino, reciben toda la coparticipación, que les permite tener un Estado que la propia economía no tiene, y que ellos tienen una representación que la propia población, que no tiene que ver con la población que los vota. Es decir, gente que no expone su representación como senador al escrutinio público. ¿Por qué no al escrutinio público? Y porque, digamos, no es que te votó ese porcentaje de la población que vos estás representando, te votó un porcentaje ínfimo de la población. Fabián, la estructura, ya desde la Constitución del 53 en adelante, Sí. ¿no apunta a una especie de, para emplear una palabra muy de moda, una especie de neofeudalismo? No, no es un feudalismo, es una oligarquía. Si vos vas a San Juan y, como dije anteriormente, la coparticipación y la descentralización y la autonomización de las provincias lo que hace es crear varias cosas. Primero, crear una conciencia muy provinciana, donde no se pueden discutir los problemas nacionales, porque a nadie le importan los problemas nacionales. Lo importante es la provincia, porque el presupuesto es provincial, la administración es provincial, y por lo tanto, si van a poner una fábrica en San Juan, San Luis se va a oponer. Es decir, es la incapacidad de pensar una planificación nacional. Yo tuve hace poco una reunión con un compañero de Misiones, y yo le decía, hay que abolir las provincias, y le explicaba por qué hay que abolir las provincias. Entonces yo me decía, ¿pero a vos te parece que nosotros podemos convivir con los correntinos? Fabián, en ese sentido me parece el que está instalando alguna especie de cuestión de rebeldía en la granja es Cornejo, el de Mendoza, ¿no? Porque está como diciendo que esa forma de representación no lo está convenciendo mucho y ha dado a insinuar como una cierto espíritu catalán, si querés, de separar a Mendoza del resto del país. En su momento se habló de nueva provincia con el sur de la provincia de Buenos Aires. De tanto en tanto aparecen algunos tipos como que se cansaron de mantener lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? No, lo que Cornejo está haciendo es peleando por una mayor coparticipación y por ciertos beneficios impositivos para sus empresarios. Nada más. Mendoza es una provincia hasta ahí llega su rebeldía. Mendoza solo puede sostener el 30% de su administración. O sea que imagínate, si Mendoza se secesiona, tiene que recortar el 70% de su administración pública. Y ahí vamos a un segundo problema. El federalismo es el despilfarro de una cantidad de dinero solamente para que los hijos de los burgueses tengan un lugar donde trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace el federalismo es replicar la estructura nacional en 24 provincias. Cada provincia tiene su sistema judicial con su propia Corte Suprema, su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores, con todas las asesorías y todas las secretarías, etcétera, etcétera, que hay, más una gobernación para 400.000 personas, de la misma forma que La Matanza no tiene gobernación, que son 3 millones. ¿Se dan cuenta de la irracionalidad de todo esto? Uh-huh. Ahora, ¿quién paga 24 estados? La clase obrera. ¿Y quién usufructúa esos 24 estados? La burguesía. ¿Y quiénes son los senadores, los diputados, los jueces federales, los jueces y los jueces de las Cortes Supremas Provinciales? ¿De dónde viene esa gente? Fabián, ¿no crees que coincidís con Milei con lo que estás diciendo? ¿En qué sentido? Y que rompa el Estado. A ver, yo en principio me enfrento al Estado. Digo, no, pues te lo digo porque los compañeros de izquierda se están mirando acá y diciendo, pará, che, qué parecido a Milei. Bueno, acá hay una cuestión. Primero, yo soy socialista. No, bueno, pero por eso, romper el Estado no tiene que ver con... El Estado burgués está cuestionando, Claudio. No importa, pero claro, está hablando... El Estado burgués, no. Bueno, no, pero el Estado una cosa es la representación, porque si vos llegás... Mirá, el Estado y la Cámara de Diputados en el 73 se logró tener 48% de sus diputados que venían de la clase obrera.
Y eso tiene que ver con la lucha de clase y la lucha de poder territorial. ¿Cuánto en el 73? 48% tuvo ¿Cuánto el obrero hubo en peronismo. el 73 en la Cámara de Diputados? El 48% A ver, de los sectores de la habría- Cámara de Diputados a ver, ese obreros y porcentaje 5 habría que gobernaciones verlo eran porque de los sectores si para- obreros. Esperá, Porque habría había- que ver, porque una cosa es que sea una persona del sindicato, un burócrata sindical no necesariamente es un obrero. Tenerlo en cuenta eso. Sí, Sí, por eso. Si a vos te parece que Moyano es un obrero, yo no estoy de acuerdo. Rucci no era un obrero. Y toda la burocracia de la UOM no eran obreros. Vivían como burgueses porque eran burgueses. Entonces, ojo, una cosa es la extracción sindical y otra cosa es que sea un obrero. Bueno, Harari, Sí. está lindo el debate, pero ya tenemos un invitado acá, tenemos que discutir un negocio que se está planteando en la Bueno, Universidad de Luján. dale, Así dale. que interesante la cuestión de federalismo y demás, y lo seguiremos porque tiene bastante tela para cortar. Cuando Bueno. se habla de representación, federalismo y demás, un montón de cosas, ¿viste? Porque hubo un senador, Urquía, que no precisamente representaba los intereses del pueblo, representaba más sus intereses particulares, pero bueno, eso es harina de un mismo costal que lo seguiremos discutiendo en otro programa. Gracias Dale, por tu dale. tiempo. Dale. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bien, mientras